Bueno, perdón por los que estuvieron en el Zoom. Disculpan por el internet. Bastante incómodo hacer ciertas cosas. Vamos a grabar la clase mejor. El tema de lógica tendencial, giros y patrones de entrada, ¿no? El tema de la lógica tendencial, pues es un tema algo simple. Ya sabemos que el precio es oscilatorio. Puede hacer este tipo de oscilaciones. A veces hace altos más altos, bajos más bajos, o cambia, pero nos permite identificar ciertas condiciones para tomar beneficios, ¿no? Digamos que este precio venía de una zona bajista de aquí. Nos queda un poco más claro. Sabemos que en ese proceso el precio se mueve haciendo altos y bajos. Haciéndonos lo que es la lógica tendencial, el precio-tiempo y la armonía, ¿no? Que la armonía es la que nos da ya la lógica tendencial. Sabemos que el precio en estos puntos tiene unas zonas de acumulación, que vendría siendo la parte superior, la parte inferior de estas zonas, y nos hace lo que es impulsos alcistas o impulsos bajistas, impulsos alcistas e impulsos bajistas, ¿no? Lo que nos interesa es identificar cuando se completa ciertas estructuras que nos lleguen a ciertas zonas importantes y cómo validar esas zonas, ¿no? Yo creo que esa es la parte como más compleja. Ya cuando tenemos el precio, ya sabemos que el precio se mueve de muchas formas, ¿no? Puede hacer esto, puede hacer esto, puede hacer esto. Entonces debemos identificar qué es un alto, qué es un bajo, cuándo es un bajo, cuándo es un alto, cuándo la lógica tendencial se rompe, para identificar luego de del rango o de las acumulaciones los impulsos, ya que nos interesan los impulsos, ¿no? Cuando el precio hace un impulso alcista o un impulso bajista, ya sabemos que que para validar un punto alcista, digamos en este caso, el precio nos hace un movimiento de un armónico, es para validar el alto que se encuentre debajo de dos bajos, como en este caso, ¿no? En este caso, pues este punto se valida al momento que, que se hace el rompimiento, entonces ya podemos validar este alto porque está en medio de dos bajos. Igualmente cuando vamos bajistas, tenemos el impulso, retroceso, y en este punto ya podemos validar el bajo más bajo. Seguimos con el retroceso y nos genera el siguiente impulso y nos valida el alto al momento que rompe el bajo más bajo al momento que nos rompe, ¿no? Esto lo puede hacer con armónicos de manera armónica, que son los tres impulsos, muy similar al de el modelo de las ondas de helio. Y también tenemos que nos puede llegar a las zonas importantes en un armónico simple, que es un impulso, un retroceso y un impulso. Ya sabemos cómo validamos. En este caso, cuando rompe este alto, validamos el alto más alto, ya cuando nos genera este impulso. De igual manera bajista, cuando nos rompe, ya podemos validar este bajo más bajo, ¿no? Entonces, ¿qué es la lógica tendencial? Sin importar en la estructura, lo que debemos identificar, ahorita lo vamos en el precio, cuando el precio nos hace tres impulsos. Cuando el precio nos hace estos tres impulsos, hay una alta probabilidad de que el precio falle y nos gire. Cuando nos completa el último impulso, en esta estructura menor, podemos, digamos que en este caso nos hizo tres impulsos de esta manera,
y en esa misma temporalidad menor, sin importar cuánto acumule, bueno, sabemos que a veces hay acumulaciones muy largas de días, de semanas, el precio nos rompa ese punto. Cuando el precio nos rompe ese punto, vamos con esta estructura, nos valida dos zonas importantes. ¿Cuál sería? El punto que nos genera el rompimiento, llamado decisional, o su extremo, una zona donde vamos a esperar que el precio en esa temporalidad menor, ojo, tema de las temporalidades, regrese y continúe. Vamos a tener una entrada. Ahí ya nos pasamos a la macro, donde vamos a buscar que el precio nos haga unos 3 impulsos o, en caso tal, que lo haga en un armónico simple. El tema de la armonía del precio, para nosotros con la mezcla del Smart Money, es poder leerlo y tomar el beneficio del movimiento completo, ¿no? Sin importar que el precio regrese nuevamente a algún bloque importante, o genere un rompimiento, vuelva. La intención es leer que nos genere los 3 impulsos o los 2 impulsos de los armónicos simples o los armónicos. El armónico se mide en su retroceso. Tenemos este movimiento, buscamos que estos dos retrocesos sean similares o iguales. No por pips, sino por visión, ¿no? No que retroceda 20, 30, 50 pips y este también, no. Por visión, nada más. La visión que tengamos en el tema del armónico simple solo es que de este punto A a este punto B nos genere el siguiente impulso de la misma longitud o mayor, sin importar el tiempo en el que el precio demore en llegar, ¿no? Eso ya le llamamos precio-tiempo, sino que nos muestre de manera visual este tipo de estructuras, ¿no? Básicamente eso es la armonía del precio y creo que es algo un poco difícil de encontrar en ocasiones, ya que estamos buscando entradas todos los días. En caso tal de, ahora miremos esta zona, vamos a buscar un punto clave donde nos permita leer temporalidad mayor. Vamos a ver por aquí. Esta zona. Vamos a leer este punto A, este punto B y este punto C. ¿Qué nos muestra? ¿Hasta dónde nos dice el precio voy a llegar? ¿Hasta dónde voy a ir? Perdón, de este punto A, este punto A, este punto C, que es el movimiento completo para poder leerlo. Entonces, ¿qué nos dice el precio? Tenemos el punto A. Una letra. Tenemos el punto B, creciendo este punto. Y tendríamos el punto C, que vendría siendo esta zona de aquí, ¿no? Para continuar leyendo la parte superior, inferior, perdón. Punto C. ¿Qué nos dice la estructura del precio? Bueno, en este punto es muy probable que el precio haya terminado, no sabemos qué hay atrás, no nos vamos a poner a ver. El precio haya llegado a un bloque importante donde nos falla en la temporalidad menor y nos muestra los giros, ¿no? Vemos ya cómo el precio viene siendo rompimientos. Entonces, de este punto a este punto, vemos cómo el precio se hace un rango, luego de este impulso tenemos A, tenemos B, tenemos C. Tenemos las 3 zonas importantes que nos interesan, que haga un impulso, un rango y un impulso. La medición, ¿cuál es? Que este punto
a este punto, vamos a cambiarlo de color, el precio completa en nuestra armonía. Aquí vemos cómo el precio lo logra, genera el impulso casi igual o mayor, perdón, igual o mayor, y vemos que la estructura continúa. En este caso vemos, el precio nos hace un impulso, retroceso, un impulso, un retroceso y un impulso. Si estábamos trabajando en esta zona, teníamos este nuevo rango. La intención es que no nos interese lo que haga el precio aquí, ¿no? Y nos interesa son los impulsos. Si tenemos una entrada en la parte superior, nos interesa que el... ay, Gustavo. Perdón. Entonces, ¿qué esperábamos? Que el precio continuara con esa lógica tendencial, ¿no? Tenemos los tres impulsos donde nos interesa que este rango sea igual o similar al anterior. En este caso se cumple perfectamente. Vemos cómo el precio no logra completar esa armonía y gira, ¿no? Pero tenemos nuestros tres impulsos, que es donde hay que empezar a leer e interpretar. En este caso nos rompe la lógica tendencial en este punto de aquí, donde tenemos una mutación del precio de este rango, perdón, de este impulso, nos hace un retroceso, esperando que reaccione en una zona importante. En este caso, pues con Hermes Money es bastante bueno lo que nos muestra y completa su armonía. En este caso vemos cómo completa su armonía de manera muy precisa. Vemos cómo pudimos haber operado estas zonas. Vemos aquí el retroceso que nos lo hace igualmente, de una manera armónica. No nos interesa hasta que nos llegue hasta la parte del extremo, sino una zona importante. En este caso tenemos este, porque no hay un cambio de tendencia hasta que no me rompa este alto de esta presente armonía que tenemos aquí. Entonces, por eso el precio reacciona en este impulso, ¿no? Este impulso nos regala dos puntos importantes. Aquí ya usamos Smart Money. Tenemos el extremo. Tenemos la zona del rompimiento. Vemos qué lugar nos genera el rompimiento, qué bloque. Tenemos este bloquecito de aquí. Perdón. Este bloque de aquí. Aunque en mi caso tomaría esta vela completa de aquí, ¿no? Su alto y su bajo. No era la temporalidad mayor, pero es muy probable que sea una zona importante. Vemos como el precio llega a esa zona. Entonces, cuando tenemos estas zonas ya claras del decisional y el extremo, lo que esperamos es que el precio de este punto a este punto me llegue de una o dos maneras. ¿Cuál es? Que nos haga un armónico o nos haga un armónico simple, perdón, o un armónico, ¿no? Hasta el momento. Déjame. Perdón. Entonces, en la lectura de lo que nos hace el precio en este caso, vemos cómo nos hace un impulso, nos rompe la estructura, ¿no?
podemos haber operado las compras luego de esa zona. Nos hace una especie de rango en paralelas, que veamos esta dimensión, y el precio continúa. Posteriormente nos hace un rango, tenemos nuestras paralelas, esperando que en este punto el precio nos complete la armonía para entrar en el decision, pero no lo logra. Aquí vemos claramente cómo el precio falla cuando llega a esa zona. Esta sería una entrada sin confirmación cuando llega a su 0%, un stop muy largo. Y esta sería una entrada por confirmación. Entonces tenemos este punto. Luego de que nos genera el rompimiento, nos valida el bloque. Entonces aquí tenemos ya la primera estructura de cambio de tendencia de giro, donde nos muestran los puntos. Aquí tenemos una estructura de velas, tenemos un impulso, como la absorben dos velas, un retroceso. Si lo vemos por estructura, los que les gusta buscar los dobles techos, las M, las Ws, tenemos una pata por encima y el precio rompe en una armonía menor. Entonces aquí ya nos está mostrando que el precio quiere girar, que ya es suficiente el retroceso, que tomó la liquidez suficiente y empieza a incitar a los compradores y a los vendedores, ¿no? Entonces, hasta que nos rompe este punto nos lo rompe incluso con un armónico simple menor, de una temporalidad menor, y retrocede. Vemos cómo toma esta liquidez previa que nos genera el precio, nos llega casi al bloque, nos deja un pequeño imbalance sin rellenar y incita nuevamente a las ventas. Rompe nuevamente, pero el precio posteriormente llega a nuestra zona. Ojo, lo que estoy trazando aquí es una temporalidad menor que se puede leer como lo estamos haciendo en esta macro, solo que identificando pues las zonas importantes. Vemos como el precio nos confirma, ya tenemos una confirmación extra para poder ingresar, ¿no? Y nos deja este bloque. Vemos curiosamente como el precio llega nuevamente a tomar la liquidez, nos neutraliza, esto lo llamamos neutralización, cuando el precio toma la liquidez y gira, generándonos un bloque nuevo, ¿no? En este caso sería este bloque, ya que es el que nos genera el rompimiento fuerte en la continuación de su tendencia. Entonces, las personas que ingresamos este día, vamos a mirar cuánto nos da. Este es nuestro punto de entrada. Tenemos nuestro primer stop loss de 24 pips, buscando este movimiento armónico que previamente trazamos. Vemos cómo nos llega exactamente al punto. Vemos cómo nos da un aproximado de un 33.78% con esta lectura, donde podemos haber tomado parciales cuando el precio nos generó este bajo. No hay que ser tan agalludos, por decirlo así. Vemos aquí la zona donde el precio podemos haber tomado nuestros primeros parciales, siempre el 80%, y dejar correr el 20% si no se tiene la capacidad psicológica del aguante para tener todo el movimiento que ya habíamos visto de manera previa. En nuestro seguimiento, siempre es importante leer el precio, sea en cualquier temporalidad. En este caso estamos en H4, pero lo mismo se presenta en H1, en M15. Bueno, la verdad que no recomiendo de M15 para abajo, pero también se presentan las temporalidades menores y mayores. Entre mayores la temporalidad de este tipo de lecturas, si logramos tomar zonas como esta, pues más beneficio vamos a tener, ¿no? Cuando nos genera este impulso, teniendo en cuenta que esperamos que este sea un bloque de rompimiento, un armónico a romper para que continúe su tendencia, nos genera estos puntos importantes. En este caso tenemos este zona donde el precio nos rompe, nos genera un pequeño rango y continúa, dando una zona de liquidez importante. Aquí la recomendación para los que les gustan los imbalances: no pretendan que todos los imbalances se van a llenar hasta su 0%,
y va a continuar, ¿no? Eso no pasa siempre. Este imbalance puede llenarse en cuestión de semanas, meses, incluso años, pero previamente en la lectura el mercado nos muestra un impulso, un rango que no logra romper, pero llega a nuestra zona. Vemos cómo nos genera un patrón. ¿Qué patrón nos genera? Tenemos una M. Probable que aquí estemos en una sesión de Londres o New York. Los horarios son importantes. Vemos cómo nos rompe en este punto. Nos rompe este punto. Nos genera un rango. Y internamente tenemos nuevamente las armonías, ¿no? Tenemos esta armonía que muta a una armonía mayor, donde tenemos el siguiente impulso donde se completa, que también muta a cuál armonía. Si veníamos trabajando esta armonía de este impulso del punto C al punto D, donde vamos a esperar el retroceso y un impulso igual o mayor, ¿no? En este caso tenemos esta armonía que se completa e incluso continúa, ¿no? Una armonía mucho más grande. Una armonía que no nos muestra que va a regresar. Veamos la lectura de este punto. Podemos incluso haber hecho una entrada aquí. Ya serían dos entradas. Si bajamos de temporalidad y afinamos los bloques, vamos a tener estos los mucho más cortos, ¿no? Tener eso en cuenta. Donde pudimos tener un 18-1, ¿no? El tema pues de los stop loss y esto, el tema de la fractalidad es importante. Los horarios, créanme que esto se pudo haber tomado con menos stop loss, ahorita lo vamos a ver. Pero en la estructura de esta entrada nos muestra un impulso, un rango perfecto, donde nos rompe nuevamente. En este caso pues tendríamos como este rango en diagonal, trazamos una paralela o analizamos visualmente y vemos que es similar al anterior y el precio continúa, ¿no? Hasta que por fin que nos genera una trampa. Ya sabemos que tenemos 1, 2, 3, por ende el precio puede girar, ¿no? En este caso rompe nuestra armonía y muta a una temporalidad mayor. Aquí tenemos un nuevo rango, un impulso y un impulso. Vamos a ver hasta dónde. Vemos como el precio vuelve y muta, continúa con su tendencia. Tenemos estas entradas y nos hace un siguiente impulso, ¿no? Hasta ahora pues el precio no nos ha roto este punto. No vamos a poder, no debemos pensar en que el precio ha girado hasta que no nos rompa esta zona para pretender que el precio nos genere un fractal alcista, armonía diferente. Por eso el precio aquí reaccionó muy bien en este decisional. Tenemos aquí la zona del rompimiento 1, 2, incluso estos. Aquí tenemos una zona importante y aquí tenemos su vela. También es válida. Muchas maneras de buscar los bloques o zonas importantes. Y el precio posteriormente continúa, ¿no? Entonces no podemos pensar que el precio va a girar. Si hay un rompimiento de una temporalidad menor, sí la hay. De hecho, aquí hay una donde el precio nos hace una especie de cacería por aquí, un retroceso. Yo lo esperaría hasta aquí, no lo esperaría más. Y que quizás continúe con su armonía, ¿no? En caso tal de que continúe, pues esta sería nuestra zona de venta, llenaría los imbalances. No siempre se llenan los imbalances, estos imbalances están sin llenar. Estos que por aquí también están sin llenar, estos que están por aquí, entonces son zonas importantes de liquidez, pero es imposible que sepamos que el precio lo va a hacer, ¿no? A no ser de que manejemos muy bien las temporalidades mayores. Entonces vamos a afinar estas dos entradas para identificar sus giros, sus gatillos. Vamos a usar esta herramienta. Vamos a bajar de temporalidad. A ver si afinamos estos bloques.
Estas zonas de entrada para disminuir. Tenemos el bloque de H1. En sí, es toda esta vela, ¿no? Entonces yo tomaría el bajo de esta vela y el alto de su cacería, que me quedaría en un 50%, que en este caso no llega, ¿no? Aquí no hay una entrada de confirmación. No sé si esa fue la que vimos hace un rato, donde nos genera un rompimiento y el precio continúa descendiendo. Pero curiosamente, pues nos deja las zonas importantes para ingresar. Esta es una entrada que me gusta mucho, siéndole sincero, cuando el precio me hace este rompimiento y me hace un siguiente rompimiento. Este rompimiento me valida una zona importante. Indiscutiblemente es la única regla para los bloques para validar un bloque, ¿no? Cuando el bloque se valida es porque hay un rompimiento y en este caso descartaría el bloque superior, ¿no? Y vemos como el precio incita las ventas, va y toma liquidez nuevamente al bloque y continúa. Es muy probable que esto sería mi entrada de esta zona si no la hice por riesgo. Ya vimos que estos los teníamos, ¿no? Y pudimos haber reducido el stop loss, ¿no? Si vamos aquí a M5, vamos a ver qué nos muestra M5. En M5 sí es muy probable que nos haya dado la entrada, una zona importante, a ver. Tampoco en M5 no nos muestra el rompimiento, sí nos muestra una especie de giro, en M15, perdón. Vamos a M5 ahora sí. A ver si M5 sí nos muestra esa zona, ¿no? A ver si me da visualización. No, desafortunadamente no. No lograría llegar, pero pues así a grueso modo, leyéndolo con este de aquí, simplemente es muy probable que en este sea un impulso, sea en M5 o en M1, nos haga un impulso, llegue a la zona y nos rompa. Entonces, cuando nos rompió en esa temporalidad que nos valida el bloque en este caso sería este. Pueden buscarlo para que no van a ver que estoy mintiendo. Ya uno con el tiempo ya empieza como a ver esas zonas sin necesidad de bajarse a temporalidades tan pequeñas. Y justo este día, casi iniciando la sesión de Londres, tuvimos nuestro bloque aquí en su 0%. Tuvimos un stop loss en la parte superior de 15 pips, incluso menos. No me gusta tenerlo tan pegado, pero fueron como 10, 15 pips sería para mí lo más adecuado. Donde tuvimos un beneficio. Tuvimos la capacidad de aguante porque la verdad que es muy difícil aguantar tanto tiempo aunque el precio no nos muestre pues el giro. Tuvimos un 37-1 de una entrada que era de 18-1, ¿no? Entonces es bastante grande. Si podemos afinar el stop loss, sino que ya por cuestiones de esta vaina no me deja afinarlo. Aquí vemos esta entrada, tenemos aquí, vemos como el precio en las temporalidades menores me muestra el rompimiento, se hace un retroceso, llega casi al bloque,
toma la liquidez, como mencionaba hace un rato, y vuelve nuevamente. Vuelve nuevamente a generarnos nuestra estructura. Vemos cómo nos rompe. Y corrige en 1, en 2. Y a pesar de que aquí no lo hizo con cuerpo, en temporalidades menores sí lo hizo, toma la liquidez, no hay punto para poder afinarlo, ¿no? Vemos cómo rompe nuevamente. Un segundo rompimiento nos deja nuevamente el bloque. Y ya lo que vimos, este gran movimiento. Como nosotros buscamos operaciones todos los días, lo importante no es hacer eso, sino buscar zonas como estas y tener la capacidad de aguantar hasta estos puntos, pero aún así el precio nos sigue validando zonas. Para los que les gusta todos los días, la intención siempre es buscar simplemente el alto y el bajo, esperar que se rompa, en este caso, o sea, hace un armónico muy bonito aquí y nos rompe, validándonos que este punto de este decisional, donde el precio llega perfectamente y justo en un horario de trabajo nos genera el movimiento. Posteriormente, el día siguiente, casi iniciando la sesión, de hecho aquí está, nos vuelve a dar lo mismo, un rompimiento para continuar con qué, con esa armonía mayor, ¿no? Sea esta o sea esta, donde el precio continúa. Vemos que este día fue muy productivo. Si continuamos con el precio, tenemos lo mismo. Vemos cómo por estructura, por armonía del precio, ya vimos los rangos. Vemos cómo ese día, justo en la sesión de Londres, nos deja un patrón de velas, un retroceso, un revertroto, como lo quieran llamar, y continúa con su armonía. En este caso, pues fue una armonía menor, pero nunca mostró que iba a caer. Este día igualmente tenemos horas de sesión, ya se empieza a encoger, ¿no? Ya empieza uno a preocuparse, pero continúa con su armonía. En este caso rompe una vez y rompe dos veces, la que les digo que me gusta. Hace dos rompimientos de ese tipo, nos valida este bloque, que por lo general muchos están esperando aquí. Llega precisamente, hace un armónico simple, a la zona que ya teníamos previamente en un horario que estamos trabajando, nos deja una pata, una siguiente pata, nos deja liquidez desafortunadamente, y el precio continúa de manera armónica en una temporalidad menor, ¿no? Ya como les dije, la intención es leerlo en todas las estructuras. Tenemos estos impulsos, esta armonía, pero internamente también tenemos una armonía importante que en horarios adecuados nos deja buenos beneficios y no caer en este tipo de trampas. Aquí tenemos que les mencionaba, como el precio aquí muestra el cambio de la lógica tendencial de estas microtemporalidades. Estamos hablando de esta, sino de la interna, donde esperamos por lo general que el precio suba a otras zonas, pero lo que nos hace es a los compradores sacarlos, pero a los que leemos el precio por la armonía, sabemos que esto es una validación de impulso, ¿no? Ya lo habíamos visto, rompimientos, un retroceso, y nos valida este bloque de aquí. Prima la tendencia, siempre la tendencia, en este caso es bajista, entonces vamos a buscar ventas en zonas potenciales. Aquí nos valida el bloque, aunque no sea muy claro para muchos, y el precio continúa. Horarios importantes. Entonces, no sé si les quedó alguna duda, me lo hacen saber por el grupo. Disculpen un poco a veces como que pareciera que me enredo, sino que es que estoy buscando como la manera de hacerlo un poco más simple, de no ser tan tecnicista como lo hacen muchas personas. Sé que es importante, pero pues esa parte se aprende en lo básico. La intención es como mostrar para que vayan viendo cómo se puede ir leyendo el precio, cómo identificar las zonas de giro, los patrones, las velas. Yo sé que mezclamos Smart Money
y Smart Money no le interesa ni las velas ni que el precio nos genere un impulso y se quede en un rango específico y continúe, ¿no? A no ser de que se sepa identificarla en la estructura interna de este tipo de bloques para continuar, ¿no? De hecho, ellos dicen que las velas no sirven para nada, pero en nuestro caso podemos mostrarles cómo pueden identificar que sí son importantes, que los horarios son importantes, que no hay imbalances, que hay imbalances que no se llenan sino en tiempos muy largos, pero que a la larga sí, si se esperan no vamos a tener como esas zonas de entrada, ya que el precio no se mueve pues de manera simple, haciendo lo que todo el mundo quiere, que llegue a un bloque y reaccione, llegue a un bloque y reaccione, y llegue a un bloque y reaccione, ¿no? El precio puede durar días, semanas, meses o años simplemente en una armonía, que de hecho, si somos un poco objetivos y nos vamos a diario, es lo que el precio está haciendo, ¿no? Pero dándonos incluso zonas importantes para encontrar entradas. Aquí lo vemos muy claramente. Vemos cómo el precio nos hace estructuras y nos sigue rompiendo y dando estructuras. Sigue rompiendo, dando estructuras. Bueno, aquí sí nos validó este bloque. Excelente entrada. Podríamos trazarlo así incluso. Nos sigue haciendo los rompimientos. No siempre en todo este proceso llega a sus máximos, que son estos, que son estos, que son estos, que son estos. Entonces, si estamos esperando ese tipo de estructuras, no lo vamos a lograr. Bueno, espero que estén muy bien. Cualquier duda, inquietud, me la hacen saber.